Buenas noches. Este es un trabajo presentado para la Universidad Nacional Abierta de Distancia para el curso de Control Numérico Computarizado sobre la tarea 2, dibujo de piezas con SpectraCAD en Graver. Mi nombre es Fernando Rivera Troches, pertenezco al grupo 13 del curso Control Numérico Computarizado. Este trabajo es presentado para el tutor Joan Sebastián Bustos. En la tarea 2 nos dice que debemos graficar en SpectraCAD 3 figuras. Este trabajo es basado en la primera figura. La primera figura nos da unas medidas, unas especificaciones que son en unidades métricas. El tamaño de la pieza es 100 por 100 por 25. El material es cera mecanizable. La herramienta es fresa de 4 milímetros de diámetro, velocidad de avance 150 y velocidad de giro de 1500 revoluciones. A continuación se presenta la figura. Esta es la figura 1 o la pieza número 1 que se debe realizar en el SpectraCAD Engraver. Para empezar se debe verificar las medidas de la pieza. La pieza mide 100 por 100, pero la figura aquí nos muestra que es un tamaño de 60 por 60. De el borde de la figura hasta el otro borde de la figura son 60 centímetros. Entonces lo que debemos de hacer es tomar en cuenta todos los parámetros de las medidas. La medida de los bordes, de los radios. En la guía nos muestran esta base de medidas que son de borde, figura a borde son 60, que son de extremo de esta pestaña al otro extremo de este espacio son 10. El radio que hay de este punto a este lado, este punto, son 5 de diámetro. Y aquí el radio que hay de este punto al todo este radio que está acá, todo este lado, son 20. Y una distancia que hay de aquí hasta este punto son 40. Entonces, con respecto a estas medidas o a estos parámetros que nos da la guía, entonces debemos realizar la pieza. A continuación, pues se desglosa un poco mejor los parámetros pues que se deben de tener en cuenta para realizar la pieza. Tenemos presente que en el eje Y tenemos 100, que pues es la pieza como tal, son 100, y en el eje X son 100 también. Entonces, al tener eso como base y también al tener esto que la pieza, la figura de borde a borde son 60, eso quiere decir que y como la pieza es isométrica, o sea que es igual por todo lado, tiene las mismas medidas en ambos lados, entonces eso quiere decir que si de aquí a acá tenemos 60, entonces nos estarían sobrando 40 milímetros de pieza. Entonces esos 40 milímetros los debemos dividir de 20 en un lado y 20 en el otro para poder que nos quede centrada la pieza. Si eso lo hacemos a este lado y a este lado, eso quiere decir que lo mismo se cumple para este lado, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Entonces ya sabemos que de un extremo hasta el inicio, digámoslo así de esta manera, hasta el borde de la pieza son 20. Nosotros vamos a empezar a realizarlo desde este punto que está aquí. Entonces, en este punto necesitamos saber la coordenada, ¿ya? Entonces, debemos tomar todas las medidas para saber en qué punto vamos a iniciar. Entonces, si ya sabemos que de aquí hasta acá hay 20 y aquí nos muestra que hay un radio de 20, entonces sería otros 20, serían 40. Ya con esos 40
sabemos que este punto de aquí, en el eje X, empezamos en 40. Ahora, también hemos tomado pues lo que hay, el parámetro que hay de aquí, de este punto, desde el borde de la pieza hasta el centro, hay 30. ¿Por qué? Porque este punto es como un punto imaginario, lo tomamos como centro, sería 50-50. Entonces de aquí hasta el borde izquierdo hay 50, de aquí hasta el borde derecho hay 50, igual hacia arriba y hacia abajo. Entonces si aquí tenemos 20, entonces aquí tendríamos los otros 30. Si aquí tendríamos 20, que es el radio que nos da, más 20, que es el espacio que hay de aquí a acá, de este lado aquí habrían 10. De aquí a acá habrían 10, que serían los 50, para completar los 50. Entonces aquí ya se divide este espacio y este espacio, que son 5 y 5, 10. Y aquí, como este lado es isométrico y todo es igual, entonces aquí también hay 5 y aquí también hay 5, entonces habría 10. Ahorita, para tomar la distancia de este lado, nos muestran de que este lado de acá hasta acá hay 40. Como la pieza mide 60, entonces nos sobrarían 20, que eso quiere decir 10 a este lado y 10 a este otro lado. Entonces con esas referencias ya podemos realizar nuestra pieza. Aquí he desglosado un poco más la pieza. Es la misma imagen con las mismas coordenadas, pero aquí ya están escritas, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en el Spectral Engraver? Vamos a trabajar con coordenadas absolutas. Estos puntos son solamente 7, pues coloqué aquí solamente 7, pues para no colocar toda la pieza. Vamos a iniciar desde este punto de aquí, que es en el eje X 40 y en el eje Y 20, que es aquí. Pues ya sabemos que de acá, hasta desde la figura hasta donde termina la pieza, hay 20. Y de aquí hasta acá, hasta el extremo izquierdo, hay 40. Entonces de aquí iniciaríamos. Iniciaríamos con el punto 40 en X y en Y 20. Ya ahí empezaríamos a desplazar las líneas o la figura, que sería en Y los mismos 20 que están aquí, y correríamos en X 5, que serían 45. Después pasaríamos a un tercer punto, que sería el de acá arriba. Entonces estaríamos en los mismos 45 del eje X, y en Y subiríamos a 30, que sería, aquí tenemos 20 más 10, 30. Después de eso utilizaríamos un cuarto punto, que sería 55. ¿Por qué 55? Aquí hay 45. Sabemos que de aquí a aquí hay 5 y de aquí a aquí hay 5. Entonces sería 45 más 10, 55 en X, y en Y 30, que sería los 10 de acá. Seguiríamos estando en el mismo eje Y, o sea, la misma altura, que es 30. Listo, entonces ahorita de aquí tocaría bajar solamente en Y. En X permanecemos lo mismo, 55, y en Y vemos 10, entonces serían 20. De aquí a acá. Ahorita lo movemos hacia la derecha, nos sostenemos o mantenemos la altura, que son 20 en Y, que sería el punto 6, y 5 más tendríamos aquí. Hasta aquí tenemos 55, pero necesitamos otros 5, serían 60, que terminaríamos aquí en este punto. Y de aquí hasta llegar a este punto, que sería el punto 7, que lo realicé hasta el punto 7 porque ya lo demás sería repetitivo. Obviamente pues se cambiarían las coordenadas, pero de aquí ya sería el punto. Aquí estamos en el punto 60 del eje X. Entonces sabemos que de aquí hasta acá hay 20, entonces serían 60 más 20, 80, que serían el eje X. Y en el eje Y, para llegar a este punto, porque si movemos de este punto, que son 60 más 20, serían 80 en este lado, por esta parte. Pero entonces necesitamos subirlo otros 20 más para llegar acá, que son
estos 20 que están aquí, y sería 20 más 20, 40. Entonces sería 80 en X y 40 en Y. Ya después sería volver a hacer la misma figura, pero obviamente se cambiarían las coordenadas. Entonces ya esto lo vamos a pasar a la aplicación. Bueno, aquí en la aplicación de SpectraCAD pues ya la realicé. Aquí, como les decía, en el primer punto son 40 en el eje X y en el eje Y son 20. Entonces si nos paramos aquí en este lado, vemos que son 40. Acá aparecen las medidas, estamos en coordenadas absolutas. Acá aparecen en la parte superior izquierda, aparecen las medidas, que serían 40 y 20. Solamente por el movimiento pues se me sale un poquito, pero ahí aparece 40, 20. Entonces pues para digamos así, empezar o hacer una parte o la figura, entonces vamos a darle nuevo. Ya de esta manera primero verificamos que los parámetros de la pieza, entonces estos son los parámetros, las especificaciones. Metemos aquí en Engraving unidades milimétricas y la configuración nos dice que es material cera mecanizable, que pues en inglés sería este. Después vamos a el tamaño de la pieza, que sería 100, 125, sería 100, 125. Y métricas, tamaño de la pieza, será mecanizable. La herramienta pues también lo podemos configurar de ahí. Está la herramienta que ya la tengo pues configurado. El diámetro es de 4. El diámetro es de 4. Y velocidad de avance 150, velocidad de gira 1500 revoluciones. ¿Dónde está? Ya lo podríamos acomodar cuando se va a realizar la pieza. Aquí está, listo. Entonces, para realizar la pieza, sabemos que tomamos como parámetros estos puntos o estas coordenadas. En el eje X 40, en el eje Y 20. Entonces nos colocamos aquí para realizar la línea, le damos tipo 40 en X y 20, listo. Aquí ya tenemos el primer punto. Ahorita vamos a hacer este pedazo de acá, que son estos 5, entonces serían 45 en X, 20 en Y. Entonces sería 45 en X, 20 en Y, estaría bien, pues sería ese, listo. Y allí pasaríamos a subir, entonces sería 45 en X y 30 en Y. 45 en X y 30 en Y. Como estamos en coordenadas absolutas, pues hay que seguir las mismas mediciones, no las podemos cambiar. Ahora pasas de este lado a este lado, entonces sería 55 en X y 30 en Y. Pero entonces debemos hacerla el arco. Perdón, acá con estos puntos. Entonces 55 en X y 30 en Y, porque es la misma altura. Listo, ahí lo tenemos. Entonces el radio es de 5, 5, 5, listo. Entonces aquí ya aseguramos, aquí ya está hecha una parte. Ahora cambiamos a línea y hacemos lo mismo acá para bajar 10. Entonces sería 55 en X y 20 en Y. 55 en X y 20 en Y. Y volvemos a mover 5 hacia la derecha, que serían estos. Entonces sería 60 en X y 20 en Y.
60 en X y 20 en Y. Listo. Ahorita para realizar este arco que está acá, entonces movemos lo que les comentaba, estamos en el punto 60, 20 hacia la derecha, que serían 80 en X, y 20 hacia arriba en Y, que serían 40 en Y. Entonces, perdón, no había seleccionado acá el arco, ya, entonces sería 80 en X y 40 en Y. Listo. Entonces aquí ya seleccionamos el arco. El arco está en radio, perdón, de 20. Entonces, ok, listo, allí. ¿Sí ven? Entonces esta parte ya pues podríamos decir que todo esto ya sería repetitivo para llegar acá hasta este otro punto. Para que ya subiríamos 5, tomamos línea, lo mismo, 45 en Y, listo, 10 hacia la izquierda, entonces ya estamos en la misma línea, entonces 10, aquí serían 70, eso, y aquí ya sería, aquí hay otros 10, 5 y 5, pues 10, entonces solamente haríamos el arco. En X nos permanecemos igual y en Y son 55 porque son 10. Listo, 10 y el radio es 5. Verificamos 5 de radio. Ok, listo. Y ahorita volvemos a hacer lo mismo. Esta ya es, seleccionamos línea, que no se nos olvide. Entonces en X hay que avanzar. 80. En Y permanecemos a la misma altura. Ahorita cambiamos Y, que es la altura. Permanecemos aquí. X lo mismo. 60, listo. Ahorita hacia la izquierda. Hacia la izquierda sería en X, misma altura. Oh, perdón, aquí era, perdón. Aquí era, listo. Aquí son 5. Aquí son 5, que serían 60. 60 aquí. Perdón, aquí ya me he equivocado. Aquí sería solamente el arco. El arco. Seleccionamos, entonces estamos en el punto 80 en X. Entonces, estamos en 80 en X. Nos devolvemos, como son 20, serían 60. Y aquí en Y serían 80, porque son 20. Listo, y el radio de 20. Listo. Y ahorita línea hacia la izquierda, que sería en X, 55. Ahorita sería, vamos por acá, hacia abajo, que sería en 10, que sería en Y. 10, listo. Ahorita el arco que sería 5 y 5, 10, entonces serían en X 45. Y permanece a la misma altura. Ahorita el radio de 5, ok, bajamos en línea, solamente hay que subir en Y, que sería 80. En X permaneceríamos igual. Ahorita hacia la izquierda, en X sería 40, misma altura. Aquí ya sería el arco, voy a equivocarnos otra vez. Entonces el arco sería, en X estamos en 40, restamos 20 porque esta es la distancia. De aquí a aquí hay 20, entonces sería 20. Y en Y tenemos 80, entonces sería 60, porque le restamos 20. Listo. El radio sería de 20. Listo.
Ahorita 5 hacia abajo, línea, 5 hacia abajo, x igual, 5 hacia abajo, hacia la derecha, que sería en x, serían 10, que sería de aquí hasta acá, 10, esto sería 30, misma altura. Ahorita el arco, que sería este, que serían de 10, 5 y 5, 10. Entonces seleccionamos arco, que solamente sería en altura, serían 45, la misma en x es igual y radio de 5. Listo. Ahorita línea para completar acá, solo nos movemos en el eje x, que serían 20, porque son 10, desplazamiento de 10. Bajamos, que serían 5 nomás, que serían 40, en x permanecemos igual, y aquí ya finalizaríamos con el primer punto, que sería 40, 20, pero en arco. 40 en x y en y 20, que fue con el que iniciamos, y el radio, que es de 20. Listo. Y esta sería la figura obtenida. ¿Cómo está? Y según especificaciones. Muchas gracias.